El libro de Romanos capítulo 11, alabado sea el Señor. El libro de Romanos capítulo 11, vamos a leer el versículo 26 al 29. Esta es palabra de Dios, algo que Dios abrió mi mente y me dio a conocer lo que era esta porción de la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque Dios sigue trabajando, amén, enseñándonos de la palabra de Dios. Nunca vamos a llegar a conocer la palabra de Dios, no vamos a llegar a conocer completa la palabra de Dios, pero mientras estemos vivos hay que escudriñarla y hay que buscar de lo que Dios quiere decir. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 26 al 29, ¿ya están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, con el pueblo de Israel, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables o sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Y ese es el versículo 29, que me quiero enfocar, donde dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra nos alienta y nos despierta, nos da fuerza. Señor, tu palabra, Señor, nos trae sabiduría y entendimiento, nos da, Señor, una esperanza de que tú, Señor, nos amas a pesar por lo que estamos pasando, a pesar por lo que pasamos, Señor, pero tú, Señor, sigues siendo el mismo y tú, Señor, no cambias. Y te doy gracias, Señor, por ello, porque tú eres fiel, tú eres bondadoso, tú eres justo, Señor, hacia nosotros. Tú, Señor, no nos rechazas cuando estamos buscándote. Tú abres tus brazos y nos abrazas y nos dices que todo está bien. Yo te doy gracias, Padre, por tu bendita palabra, y te doy honra y gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Déjala al Señor, amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 que Israel será salvo. Sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo judío de Dios, que desde Abraham Dios escogió este pueblo, un pueblo especial para el corazón de Dios, un pueblo que Dios quería usar para su gloria y para su honra. El pueblo de Israel, que ¿cuántas veces ha fallado? Muchas veces. Muchas veces ha fallado, muchas veces se ha apartado de Dios, muchas veces han buscado otros dioses, pero dice: y luego todo Israel, dice, será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Dios está diciendo que a pesar que el pueblo de Israel ha pecado, que a pesar que el pueblo de Dios se ha apartado, que a pesar que el pueblo de Dios ha buscado otros dioses, Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Porque dice que su pueblo va a ser salvo. A pesar de todo lo que ellos hicieron, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las guerras que perdieron por causa de dejar a Dios,
a pesar de todo, Dios sigue amando a su pueblo. Sigue amándolo. Porque dice que llegará el libertador, que saldrá de Sión, y dice que apartará a Jacob de la impiedad, de la maldad, que separará a Jacob del pecado. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no ha cambiado. Dice la palabra de Dios que este será un contrato con ellos, será un pacto con ellos. Cuando yo, dice, quite el pecado de ellos. Dios es bueno. ¿Cuántos saben esto? Amén. Que Dios es bueno. Dios ha derramado de su misericordia sobre el pueblo de Israel. Dios ha derramado su misericordia sobre nosotros que le buscamos. ¿Cuántos de aquí han caído en la gracia de Dios? ¿Cuántos de aquí han pecado? ¿Cuántos de aquí han buscado otros dioses? ¿Cuántos de aquí han dejado de la presencia de Dios? Pero sin embargo, quiero que sepan una cosa: Dios no ha terminado con usted, porque lo que Dios se pone a hacer, eso lo hace. Amén. Lo que Dios dice que va a hacer, eso lo hace. Eso lo hace, es inmutable. En otras palabras, la palabra inmutable quiere decir que no cambia, no se arrepiente. Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia y Dios no se arrepiente. Lo que Dios hizo, eso no se arrepiente. Y si Dios lo creó a usted por un propósito, quiero que sepa que Dios no se ha arrepentido. Dios sigue y lo va a traer hasta que Él cumpla, que llegue usted al destino que Él lo quiere traer. Amén. A lo mejor lo lleve por otra parte, pero el destino es el mismo. Amén. Es el mismo. Usted tiene su GPS. Usted lo prende y quizás el GPS le dice, váyase por acá y váyase por allá y todo. Y usted dice, pues por aquí está más corto. Amén. Y dice, apaga el GPS mejor me voy por donde yo sé. Pero a lo mejor por allá hay más tráfico, por allá hay peligro. Amén. Dios sabe lo que hace con nosotros. Dios sabe lo que hace con nosotros. Dios no te ha llamado para que te deje y para que Él cambie de su mente porque tú cambiaste de mente. Dios no cambia su mente porque tú cambiaste de mente. Si tú cambiaste, tú vas a cambiar, pero Dios no cambia de mente. Dios dijo y se hace. Amén. Dios puso el camino y por ese camino vas a caminar. Amén. Dios no cambia. El libro de Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque si Dios hubiera querido, Él hubiera deshecho al pueblo de Israel. Él hubiera acabado con el pueblo de Israel. Pero aquí en Malaquías le dice a Jacob que no ha acabado con él. Por eso es que no lo ha consumido. Porque el propósito de Dios todavía está por cumplirse con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Israel. Por eso Dios no se ha deshecho de nosotros. Porque todavía no ha acabado con nosotros. Sí, nos hemos alejado, sí, nos hemos apartado, ya no hemos hecho, ya no estamos haciendo lo que antes hacíamos, ahora estamos nomás haciendo lo que queremos, pero ¿sabe qué? Hay una consecuencia detrás de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Y la disciplina de Dios no es una disciplina agradable. Amén. Hay un dicho que dice, Dios te va a traer con un caramelo o con un chicotazo, si no haces caso. Amén. Y los chicotazos de Dios, que si duelen. Amén. ¿Cuáles son? Hay tantas cosas. Pero yo quisiera que me dieran un caramelo y yo volviera con un caramelo, no con un chicotazo. Amén. Porque quien Dios llamó va a cumplir a lo que Dios le llamó. ¿A qué lo llamó Dios a usted?
A lo que lo haya llamado Dios usted, eso se va a cumplir.